Bueno, bienvenidas, bienvenidos a la clase 5 del curso de Políticas en Educación y Salud. Hoy vamos a hacer un barrido por las cuestiones que tienen que ver con el ordenamiento del sistema universitario en Argentina, ya no en el plano político más general como lo vimos cuando analizamos la Ley de Educación Superior, sino más bien teniendo en cuenta la especificidad de las ciencias de la salud y cómo ese ordenamiento se fue dando a lo largo del tiempo con un grado de especialización mayor, ¿no? Obviamente el paso del tiempo va marcando mayores niveles de exigencia para el ejercicio profesional de la medicina y para la formación académica tanto de grado como de posgrado, el acceso a las especializaciones, el alcance de los títulos, etc. Primera cuestión, como marco general, en los 90 se desarrolla, desde principios de los 90 en la Argentina, en el primer mundo se había desarrollado antes, una cultura de la especialización. Es decir, la instalación a nivel social de la necesidad de cualificar la educación en general y en particular la educación superior. En la educación básica empiezan a tomarse las pruebas de evaluación. Existen pruebas de evaluación a nivel nacional, como puede ser las pruebas del Operativo Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa, y a nivel global con las pruebas PISA y con otras instancias de evaluación internacional donde se evalúa a los alumnos y alumnas del nivel primario y del nivel secundario de acuerdo a ciertos estándares que se deberían conocer en todas partes del mundo. Esto, es algo estos mecanismos son bastante polémicos porque básicamente existe la sospecha de que no se podría evaluar de igual manera ciertos conocimientos en todas partes del mundo y en todas las regiones al interior de los países. Y también, en particular, está la cuestión de la edad. Es decir, como estas pruebas se suelen tomar por franja etaria y no por año académico, los resultados pueden ser confusos porque en el caso de la Argentina, por ejemplo, si nosotros le tomamos una prueba PISA a un chico o chica de 15 años, vamos a tener como problema que en un 20 o 25% de los casos se va a tratar de chicas y chicos que están cursando el segundo año y no el tercero, con lo cual lo que van a tener de conocimientos es lo que corresponde a un año anterior al que está previsto en la normativa. De modo que, vamos a tener esta primera cuestión con la cultura de la evaluación, este primer obstáculo a la cultura de la evaluación, que es el universo de personas que van a ser evaluadas. Pero esta cultura se instala fuerte en Argentina en los años 90 y en la Ley de Educación Superior se recepciona a partir de la creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, de la cual habíamos señalado su existencia en la clase anterior. La CONEAU, habíamos dicho, tiene 12 miembros. Son 3 por el Consejo Interuniversitario Nacional, que es el consejo que reúne a todas las universidades nacionales de la Argentina, 3 designados por la Cámara de Senadores de la Nación, lo cual no significa que sean senadores, sino que son especialistas designados por el Senado, y 3 especialistas designados por la Cámara de Diputados de la Nación. Junto con ello hay 3 especialistas más, uno designado por el Consejo de Rectores de las Universidades Privadas, por el CRUP, uno designado por la Academia Nacional de Educación y uno finalmente designado por el Ministerio de Educación. De esta forma se integra la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, la CONEAU. La CONEAU va a ser una herramienta muy innovadora en la Argentina del último cuarto de siglo, se creó en 1995,
porque va a tener como misión la evaluación y la acreditación de las carreras de grado y de posgrado de las universidades nacionales y de las universidades privadas. ¿Cómo va a desarrollar este proceso? Lo va a desarrollar en primer lugar a partir de una autoevaluación complementada por una evaluación externa. La autoevaluación, ¿qué significa? Que las universidades deben dar cuenta por sí mismas de su proyecto institucional, de sus misiones, de sus funciones y de su desempeño en términos de adecuación de la realidad a esos objetivos que la propia universidad se fija para sí misma. Es decir, la universidad debe desarrollar mediante la autoevaluación la capacidad de mirarse a sí misma y de ver si está en consonancia lo que hace con lo que dice que hace. Este sería un poco el objetivo de la autoevaluación. La evaluación externa permite de alguna forma una visión más objetiva, vamos a decir, menos subjetiva, porque ya no está hecha por los propios profesores de la universidad en la cual ellos mismos trabajan, sino que está realizada por profesores de otras universidades o de otras facultades de la misma universidad, según el caso. Pueden ser otras universidades nacionales o otras universidades del exterior, pero en cualquier caso la evaluación externa va a tener como condimento la posibilidad de esta mirada, si se quiere, un poco más objetiva, un poco más con una distancia mejor, una distancia óptima respecto del objeto de análisis que es la propia universidad. ¿Qué va a formular el grupo de pares a partir de la evaluación externa? Recomendaciones. Es decir, la idea de que la visión crítica, en el buen sentido, no necesariamente crítica negativa, sino también crítica positiva, el señalamiento de distancia entre lo que la universidad dice que hace y lo que la universidad efectivamente hace, lo van a hacer los pares externos y eso se va a traducir en recomendaciones. Es decir, en consejos y en vías de acción que van a posibilitar a la universidad acercarse, achicar esta distancia entre lo que hace y lo que dice que hace, a través del cumplimiento de esas recomendaciones. Las recomendaciones, por supuesto, van a surgir de un análisis, es decir, lo primero que se hace es analizar la institución para luego formular esas recomendaciones. Y el plazo va a ser cada 6 años. Este es un poco el esquema básico de la combinación entre autoevaluación y evaluación externa en las universidades. Junto con la función de la evaluación, habíamos dicho que teníamos un segundo término, que es la acreditación. ¿Cuáles carreras se acreditan? Las carreras de interés público. ¿Cuáles son las carreras de interés público? Vamos a leer el artículo de la Ley de Educación Superior textualmente para que no tenga ninguna diferencia en la interpretación. El artículo 43 dice que cuando se trate de títulos correspondientes a profesiones reguladas por el Estado cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público, poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes, se requerirá que se respeten, además de la carga horaria a la que hace referencia el artículo anterior, que es el artículo 42, los siguientes requisitos. A. Los planes de estudio deberán tener en cuenta los contenidos curriculares básicos y los criterios sobre intensidad de la formación práctica que establezca el Ministerio de Cultura y Educación en acuerdo con el Consejo de Universidades.
B. Las carreras respectivas deberán ser acreditadas periódicamente por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria o por entidades privadas constituidas con ese fin debidamente reconocidas. El Ministerio de Cultura y Educación determinará con criterio restrictivo, en acuerdo con el Consejo de Universidades, la nómina de tales títulos, así como las actividades profesionales reservadas exclusivamente para ellos. Este es el polémico artículo 43, despertó mucha resistencia en su momento, se lo vio como un avance sobre la autonomía académica de las universidades, finalmente fue aceptado y se estableció una colaboración entre el Ministerio de Educación y las universidades en función del cumplimiento de la Ley de Educación Superior. Para contarlo brevemente y hacer una bajada a terreno, una bajada histórica de esto, entre 1995 y 2002 se vio como a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria como una entidad capaz de avanzar sobre la autonomía académica y capaz de producir un proceso de deslegitimación de la universidad pública. Es decir, se la vio como una amenaza. Y bueno, y a partir del año de 2002, es decir, 7 años después de la sanción de la Ley de Educación Superior, hubo en la práctica un cese de hostilidades, vamos a decir así, para decirlo, usar una metáfora bélica, entre las universidades nacionales y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Se integraron todas las universidades a la CONEAU, aceptaron todas las universidades la supervisión de la CONEAU, aceptaron los procesos de evaluación, aceptaron los procesos de acreditación. Dejaron de estar en rebelión con la CONEAU. Todas las universidades tenían reparos a la CONEAU y en particular la UBA tenía una actitud entre 1995 y 2002 de desacato. Directamente la UBA no acreditaba sus carreras. Esto no es menor porque la UBA concentra más de un tercio de la matrícula universitaria de toda la Argentina, y el hecho de que no acreditaba sus carreras no solamente la ponía en colisión con la Ley de Educación Superior, sino que también habría dudas sobre si las carreras que daba la universidad efectivamente estaban en consonancia en cuanto a su carga horaria y a sus contenidos y a sus competencias con relación a todas las universidades del resto del país. De modo que, bueno, se produjo este exceso de hostilidades y los últimos 18 años, entre 2002 y 2020, las universidades nacionales, empezando por la UBA y también siguiendo por todas las demás, se pusieron en línea con las recomendaciones de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, aceptaron los procesos de evaluación y acreditación y de esa forma terminó ese periodo en la cual la CONEAU era vista como una amenaza para la universidad pública en Argentina. Básicamente lo que motivó, esto es interesante también, como siempre, charlarlo en clase y no darlo en una clase virtual, pero lo que motivó este cese de hostilidades fue el cambio de signo político. Fue la administración de Eduardo Duhalde. En enero de 2002, el secretario de Política Universitaria pasó a ser Juan Carlos Pugliese, que siguió durante el gobierno de Néstor Kirchner, y durante esa gestión se vio que un ex rector de Universidad Nacional como Pugliese, que fue rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, era quien llevaba adelante la Secretaría de Política Universitaria y los procesos de evaluación y acreditación de la CONEAU, con lo cual se comenzó a tener mayor confianza política, y esa mayor confianza política se tradujo en la aceptación de los procesos de evaluación y de acreditación. Se acreditan entonces las carreras de interés público, que son justamente las que mencionamos en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, y nada más de interés público, como vemos ahora con la pandemia, que las ciencias de la salud. Pero no solo las ciencias de la salud, sino también las otras áreas que vimos que están mencionadas en el artículo 43 son las que son objeto de la acreditación. Básicamente hay distintas etapas. La primera es la de la autoevaluación,
habíamos dicho, que es la que produce la misma universidad. Luego de la autoevaluación tenemos el segundo proceso, que es el comité de pares, donde pares académicos equivalentes a los que dan clase en cada universidad son los que analizan la universidad. Para eso hacen una visita a la universidad, es decir, no basta con mirar papeles, sino que hay que visitar la unidad académica, observar cómo funciona, observar la perspectiva de los docentes, de los estudiantes, de las autoridades de cada unidad académica, y después producir un informe que tiene que ver con cuál es la mirada de este comité de pares sobre el funcionamiento de la unidad académica. Finalmente hay una decisión de la CONEAU, que es la acreditación, que tiene como tres posibilidades. Una, no acreditar la carrera, que es una posibilidad bastante extraña, digamos, porque normalmente las carreras, de alguna forma, con una recomendación fuerte, con una recomendación de ponerse a tono con la decisión de la comisión, pero bueno, normalmente se tiende a acreditar la carrera que ya existe. Pero bueno, las decisiones académicas más corrientes son la acreditación por 3 años o la acreditación por 6 años. La autoevaluación dura 4 meses y debe incluir un plan de mejora, es decir, debe incluir, según la mirada de la propia comunidad universitaria, cuáles serían los pasos que habría que dar para alcanzar una mejora significativa de aquellos aspectos que son vistos por la propia comunidad universitaria como deficitarios o como posibles de ser mejorados. Este es, en síntesis, cómo funciona el proceso de evaluación y acreditación universitaria en Argentina, que es la novedad que traen los años 90 y que pone en marcha estas instituciones y pone en marcha todo un proceso que tiene que ver con la necesidad de la mejora institucional a partir de la participación propia de la comunidad y también de la comunidad externa, pero formada por pares académicos reconocidos de otras universidades nacionales. ¿Cuándo comienza a...? Estamos yendo de los 90 para atrás, ahora en lugar de ir, digamos, en el curso de la historia desde atrás hacia adelante, estamos un poco yendo desde adelante hacia atrás. ¿Cuándo comienza? Decíamos la profesionalización. Bueno, siempre hay profesionalización de las ciencias de la salud, porque evidentemente desde el siglo XIX para adelante cada vez el avance del conocimiento médico y el perfeccionamiento de los planes de estudio en las carreras de medicina de las universidades nacionales de La Plata, Buenos Aires y Córdoba, más las universidades creadas posteriormente, más las universidades privadas que comenzaron a dar medicina, como el Hospital Italiano, como la Fundación Favaloro, etc., Maimónides, tuvieron como correlato la necesidad de mayores exigencias y de mayor sofisticación en la formación de grado y de posgrado. Pero bueno, vamos a partir de algo más elemental, que es el año en el cual se reglamenta profesionalmente el ejercicio de la medicina, que es 1967, a través de la ley 17.132 de ejercicio profesional de la medicina y de la odontología. Esta ley extrañamente no se da en un gobierno constitucional, sino en una dictadura, que era la dictadura de Onganía, y ya dijimos tenía dos equipos. El equipo inicial, que era de marcado corte reaccionario, de José María Astigueta, que era el secretario de Educación. En ese momento el Ministerio de Educación fue degradado a Secretaría de Estado.
Y posteriormente el equipo normalista católico, donde estaban Salonia, Van Gelderen, Zanotti, etcétera, que había tenido participación en el gobierno de Frondizi y que volvería a tener participación en el gobierno de Menem, es el que va a llevar adelante esta modernización educativa que incluye la sanción de la ley de educación, la sanción de la ley de ejercicio profesional de la medicina, la transferencia de escuelas a las provincias, la autonomización del sector privado, bueno, aspectos que habíamos visto un poco en las clases anteriores, y la creación de nuevas universidades nacionales con la idea de descentralizar las grandes universidades que eran políticamente contestatarias y crear universidades que tengan mayor conexión con el medio, etc. Bien, básicamente la ley 17.132 va a plantear una serie de requisitos para anunciarse como médico, que son, para nosotros en esta altura son de sentido común, pero en ese entonces era necesario escribirlas, estos requisitos, ¿no? Que es la obtención del título, que no cualquiera puede llamarse médico, que no cualquiera pueda llamarse especialista, la forma de anunciarse, es decir, la cuestión de prohibir la publicidad médica, por así decirlo, es decir, de separar un poco el mundo de la publicidad del mundo de las ciencias de la salud, de establecer qué es lo que pueden y no pueden hacer los médicos, es decir, que los médicos no pueden, por ejemplo, a ustedes les resultará obvio o lo habrán leído ya, no pueden ofrecer soluciones milagrosas o soluciones absolutamente taxativas respecto del curso de las enfermedades. Junto con estas cuestiones más generales están las cuestiones más técnicas vinculadas con las condiciones donde debe desarrollarse la atención clínica, es decir, los consultorios, las características que deben tener los consultorios, las características que deben tener los sanatorios, que deben tener los policlínicos, que deben tener los hospitales. Son todas cuestiones que abordan la ley 17.132, que bueno, sería importante que le den una mirada al enlace correspondiente que vamos a incluir en esta clase a esa ley. Junto con este marco normativo se va a desarrollar el progresivo proceso de diferenciación de las especialidades médicas que están en constante crecimiento en el mundo y en Argentina, producto fundamentalmente del avance como se imaginarán, del conocimiento, y ustedes mismos lo vivirán en sus propias especialidades. A modo de ejemplo, contaremos que Argentina tiene 70 especialidades médicas, si bien algunas provincias tienen más, como Mendoza tienen alrededor de 120 especialidades. Es decir, que cada uno de los colegios médicos de las 24 jurisdicciones es el que establece el universo de especialidades médicas que rigen su territorio, ya que, como sabemos, la ciencia de la salud el ejercicio profesional de la medicina está reservado a nivel jurisdiccional, está delegado, más que reservado, la palabra no es reservado, sino que está delegado a los colegios profesionales, que son los que tienen intervención en cada una de las 24 jurisdicciones. Decíamos, Argentina tiene 70 especialidades, Alemania 27, Estados Unidos 36. Esto para tener una idea de que no es homogéneo en el mundo el desarrollo de las especialidades médicas, ni tampoco lo es en la Argentina, ya que hay marcadas diferencias entre las provincias. Habíamos dicho Mendoza con más de 120 o La Pampa con poco más de 60, son como los dos extremos de las 24 provincias en lo relativo al desarrollo de las especialidades
médicas. Las vías de acceso a las especializaciones. Bueno, básicamente hay 4 vías de acceso a las especializaciones. La primera es la docencia, es decir, el acceso por concurso al cargo de profesor titular adjunto o asociado en una especialidad durante cierto tiempo habilita para ser anunciado, para anunciarse y para ejercer efectivamente una especialidad médica. El segundo es la posibilidad de que esta especialización esté otorgada por el Colegio Médico de la jurisdicción correspondiente, donde dijimos delega el Estado Nacional el poder de policía. El tercero es la posibilidad de que haya entidades científicas diferentes a los colegios médicos o diferentes a las universidades. Normalmente son las sociedades argentinas las que otorgan el título de especialista. Y la cuarta, la más difundida y obviamente la que ustedes habrán pasado, es la de posgrado de especialización a través de la residencia. Las residencias, ¿cuándo arrancan en la Argentina? Arrancan hace 40 años, en 1979, a partir de la ley 22.127, se establecen el sistema de residencias médicas como habilitantes para el ejercicio de una especialización. Esto es importante señalarlo porque anteriormente las especializaciones antes de 1979 estaban en un campo bastante, digamos, menos claro que lo que están actualmente, muchísimo menos taxativo cuáles eran las formas de convertirse en especialista. Y había todavía hasta 1979 especialistas que eran especialistas por la misma práctica, es decir, que no estaban certificados ni por una universidad en particular, ni por un colegio médico, ni por una entidad científica, ni mucho menos, obviamente, por haber sido residentes, sino que se consideraba que si un médico se especializaba, se interesaba en un área del conocimiento y desarrollaba esa área de conocimiento a partir de la experiencia concreta con pacientes, ese médica se podía anunciar como especialista. De modo que, bueno, quedaron más claro cuáles serían las cuatro formas de acceso a la especialización en Argentina. Yendo al marco normativo, hay 2 normas que son importantes, que son la resolución 535 de 1999 y la resolución 1314 del 2007, ambas del Ministerio de Educación de la Nación, que son las que establecen los contenidos curriculares básicos de medicina en todo el país. Básicamente, las áreas que involucran estos contenidos curriculares básicos son la historia clínica. Esto ya lo deben saber ustedes, pero bueno, vamos a repasarlo. El examen del paciente, el diagnóstico y el tratamiento. Estos serían los contenidos curriculares básicos más obvios que necesita un profesional de la salud para desempeñarse. Saber hacer una historia clínica, saber examinar y saber diagnosticar y tratar una enfermedad. Pero junto con estos contenidos curriculares básicos históricos, si se quiere, las resoluciones agregan 5 competencias más. Hay como 5 competencias. Esto de las competencias es interesante profundizarlo un poco porque es un concepto que se desarrolla, si bien viene de antes, se desarrolla fuertemente en los años 90 y a principios de este siglo XXI, que es el fortalecimiento, además de los conocimientos chequeables a partir de las instancias
de evaluación escrita, de los multiple choice, que son mucho más comunes en las ciencias duras y en la ciencia de la salud que en las ciencias sociales, que en las humanidades, pero la idea de que es fundamental el fortalecimiento de las competencias para el ejercicio profesional, y de que esas competencias se pueden desagregar en actividades. Hay entonces, junto con las competencias básicas, que son historia clínica, examen, diagnóstico y tratamiento, 5 competencias más. La actitud científica es la primera de ellas, que consiste justamente en la posibilidad de ampliar la mirada del profesional y que tenga acceso a los nuevos conocimientos. Está vinculado con la idea del docente investigador. Y cuando decimos docente investigador no decimos necesariamente el docente que está que tiene una dedicación full time a la investigación, sino el docente que permanentemente está ampliando su campo de conocimiento. Segunda cuestión, las competencias profesionales. La tercera, los principios ético-legales. Los principios legales justamente es uno de las cuestiones nodales de las políticas en educación y salud, es decir, el conocimiento de las normas, de las leyes nacionales, de las resoluciones que permiten traducir estos nuevos requisitos en exigencias de tipo legal y en normas válidas tanto para el campo académico como para la sociedad en general. Las capacidades comunicativas, es decir, las capacidades de comunicarse con el paciente, con la familia del paciente. El trabajo en equipo, que cada vez resulta más fundamental, la posibilidad de la interconsulta, la posibilidad del trabajo interdisciplinario. Pensemos que con la recuperación de la democracia en 1983, que habíamos visto los aspectos más políticos generales en las clases anteriores, se desarrolló también este nuevo acento en lo interdisciplinario y en lo multidisciplinario, este acento en trabajar en equipo. Por ejemplo, se vio mucho en ciencia en lo que tiene que ver con la salud mental, donde junto con los médicos psiquiatras se empezó a trabajar con los psicólogos e incluso con los asistentes no universitarios, como pueden ser los acompañantes terapéuticos o los psicólogos sociales. Y junto con ello, una sexta competencia, la idea del servicio de salud. Todas estas competencias, que hemos dicho son 9, incluidas en estas resoluciones, 535 del año 99 y 1314 del año 2007, se traducen en 40 actividades, es decir, 40 actividades que ningún médico debe dejar de poder desarrollar. La primera de las 40 actividades, como se imaginarán, es la constatación de los signos vitales del paciente, pero hay 39 más. De modo que, bueno, esto es importante porque tiene que ver con el desarrollo de cuáles son los contenidos curriculares básicos de la medicina en todo el país, cómo el Ministerio de Educación los va reglamentando y en qué campos se desarrollan y qué actividades implican, ¿no? Cada vez se van desagregando más las competencias en actividades, y se va a profundizar con el tiempo la tendencia a establecer cada vez más específicamente y más taxativamente las actividades y también la carga horaria que supone el desarrollo de los distintos aspectos que tienen que ver con la formación de los médicos y de las médicas, y también con el desarrollo de las
especializaciones en el posgrado. Yendo un poco a la Facultad de Medicina de la UBA, hay un plan de estudios vigente que comienza en el 2009. Muchos de ustedes habrán cursado con este plan, otros habrán cursado con el plan anterior. Comprende un ciclo básico común, obviamente de 6 materias, el ciclo biomédico de 12, el ciclo clínico, la especialización, el internado anual rotatorio de 2.140 horas. Esto ustedes ya lo conocen, pero bueno, no está de más repasar que existe una resolución de hace 11 años, del 2009, que establece cuáles son las materias y cuál es la carga horaria de cada uno de los ciclos. Este es un poco el panorama de cómo las ciencias de la salud en Argentina se fueron desarrollando desde fines de los años 60, primero con la ley del ejercicio profesional de la medicina en el 67, vamos a señalar los grandes hitos, segundo con la ley de residencias en el año 79, tercero con la ley de educación superior en 1995, lo cual implicó la formulación del universo de carreras de riesgo o de interés público, que son las carreras incluidas en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, y la creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que finalmente a partir del 2002 contó con la anuencia, con la colaboración de todas las universidades nacionales que comenzaron a evaluar y acreditar sus carreras a partir de estos procesos, primero de autoevaluación y después de evaluación externa y finalmente de acreditación a partir de informes por 3 años o por 6 años. La idea fundamental es la de validación provisional del conocimiento, es decir, de que no hay habilitaciones definitivas, de que no hay acreditaciones definitivas, sino que así como todos los profesionales debemos capacitarnos a lo largo de toda la vida, de que la educación es un proceso que nos acompaña a lo largo de toda la vida y que siempre es necesario estar actualizados. De la misma manera ocurre con las instituciones a partir fundamentalmente de la Ley de Educación Superior. Las instituciones van a tener procesos de autoevaluación, de evaluación externa y de acreditación, y esos procesos van a estar acotados a un periodo de tiempo, pasado el cual van a necesitar volver a ser autoevaluadas, evaluadas y acreditadas cada una de las carreras. Lo mismo va a pasar con las especializaciones médicas, que como todos ustedes saben, van a tener que ser recertificadas a lo largo del tiempo, y de esa recertificación se va a derivar la posibilidad del ejercicio de esa, no solamente de la profesión, sino de la especialización elegida. Esto se encuadra en un proceso más general que se da en todo el mundo, y al cual los especialistas han llamado procesos de movilidad de movilidad académica. ¿Qué es la movilidad académica? Bueno, es un término, parece bastante amplio, pero podemos comprender dentro de la movilidad académica, en primer lugar, el carácter, la flexibilidad, el carácter flexible de los distintos trayectos de formación curricular, es decir, un estudiante universitario argentino o español o alemán puede
desarrollar parte de su formación eh, en una en en un ciclo más acotado, y parte de su formación en un ciclo de formación eh, más extenso. Es decir, hay una tendencia global al acortamiento de las carreras de grado y al traslado de contenidos al posgrado. Esto es una tendencia global, fue acordada por los países en la reunión de Bolonia, en Italia, a comienzos de este siglo, y fundamentalmente el Acuerdo de Bolonia de la Unión Europea lo que impulsó como consenso fue la necesidad de acortar las carreras de grado, la necesidad de trasladar parte de la formación al posgrado, un posgrado mucho más apegado con la práctica profesional concreta, y junto con ello otra dimensión de la, eh, de la movilidad, que es de la flexibilidad, si se quiere, que es la movilidad territorial de los estudiantes. Es decir, que los estudiantes puedan comenzar su carrera en un país o en una universidad y completarla en otra, e incluso puedan comenzar su carrera en un país y terminarla en otra. Esto es muy común en la Unión Europea, no lo es tanto en América Latina, donde normalmente el grado se desarrolla completamente en la misma universidad, y normalmente esa universidad es la universidad que está cercana al domicilio del estudiante o del estudiante. Este proceso de movilidad y de flexibilidad académica, bueno, ha tenido su costado polémico, porque depende de los contextos cuáles son las consecuencias que tiene. Pensemos, por ejemplo, en la cuestión del traslado de contenidos a los posgrados y el hecho de que en Argentina, en Uruguay y en ciertos países europeos como Alemania, los países escandinavos, la universidad es gratuita, y entonces se discute acerca de si este traslado de asignaturas y de contenidos al posgrado o a un segundo ciclo de formación especializada no convierte a la posibilidad efectiva del desempeño profesional, no lo coloca en un lugar elitista, es decir, que lleguen a ser efectivamente profesionales solo aquellos que accedan a ese ciclo que sería arancelado en nuestros países. Bueno, en general la tendencia, por ejemplo, en nuestro país ha sido conservar las carreras en la duración que tenían en los años 80 y principios de los 90, no trasladar estos contenidos al posgrado arancelado, sino garantizar no solamente la gratuidad de los estudios de grado, sino que los estudios de grado tengan una duración que permita el ejercicio profesional. Esto ha sido básicamente el concepto de la posición de la Argentina, de la comunidad académica argentina y de los gobiernos frente a la posición de otros países que han trasladado efectivamente parte de su formación a este segundo ciclo, a este posgrado, con aranceles diferenciados, ya que en muchos casos se trata de países que tienen desde el inicio de la formación de grado aranceles. De manera que, bueno, en primer lugar, el establecimiento de estos marcos legales, como es el ejercicio profesional de la medicina y el ejercicio de las residencias, posteriormente la educación superior con sus procesos de evaluación y de acreditación, han exigido progresivamente cada vez más a las universidades
primero, mirarse a sí mismo; segundo, recibir la mirada de otros; tercero, producir cambios en línea con las recomendaciones producto del análisis de la visita de estos comités de pares. Y también se han visto involucradas en todos los procesos que son dinámicos del universo de las carreras de riesgo contempladas en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, y en cuáles son las actividades que pueden desarrollar esas carreras de riesgo. Es decir, eso está en permanente debate, en permanente discusión: cuál es el universo de las carreras de riesgo, cuál es el universo de las actividades que pueden hacer esas carreras de riesgo. Y esto tiene que ver con el campo laboral, con la vida cotidiana y con el bolsillo de los y las profesionales de la salud. Por ello que, bueno, vamos a invitar un poco también a pensar ustedes mismos cómo si se han visto involucrados en estas discusiones. Esto es mucho más interesante de vuelta darlo en una clase presencial que en una clase virtual, porque no está la posibilidad de ida y vuelta. Pero evidentemente ha habido polémicas y ha habido protestas de distintos colectivos de profesionales de la salud que se han visto afectados por resoluciones, y ha habido idas y ha habido vueltas en las resoluciones y ha habido modificaciones, porque evidentemente todas estas decisiones aparentemente académicas y profesionales tienen un impacto sobre el campo laboral y sobre la vida concreta de los profesionales de la salud en la Argentina. De modo que vamos a preguntar, para ser bien concretos, en el trabajo final, en el examen final, un poco acerca de esta cuestión de las incumbencias profesionales y de qué forma estas incumbencias profesionales de las carreras de riesgo han tenido su dinamismo a lo largo del tiempo y han sido objeto de reclamos, de protestas, de demandas y de propuestas por parte de las comunidades académicas y por parte de los profesionales que se involucran en ellas. Este proceso de complejización de las ciencias de la salud, que tratamos de dar un pantallazo en esta clase a través de la revisión de las principales normas y de este proceso de determinación cada vez más taxativa de las dimensiones y de las habilidades y de la carga horaria necesaria para el desarrollo, tanto en el nivel de grado como en el nivel de posgrado. También se acompaña de la consiguiente del consiguiente proceso de especialización y de mejoramiento de la carrera docente. Es decir, si usted está cursando políticas en educación y salud, es porque están cursando la carrera docente, y si están cursando la carrera docente de la Facultad de Medicina, es porque la Facultad de Medicina y otras facultades de la Universidad de la UBA y otras universidades nacionales y otras universidades del mundo consideran, a esta altura del siglo XX, ya comenzada la tercera década del siglo XX, que no es suficiente el dominio disciplinar para enseñar, en este caso en la Facultad de Medicina de la UBA, sino que además es necesario tener herramientas vinculadas con lo pedagógico, con lo didáctico, y con la historia de la educación, con la historia de la salud pública
y con las normativas que rigen la educación en la Argentina en general y la educación superior en particular, y que el manejo de esas herramientas es necesario para la formación de los nuevos profesionales que necesitamos en nuestro país y que necesita el mundo en este contexto. De modo que, bueno, vamos a dejar esta clase en este punto. Vamos a enviarle también, como siempre, un video y un texto, y nos veremos en el encuentro número 6, que no va a ser, a diferencia de la clase 1, 2, 3, 4 y 5, una clase enviada por mail, sino que va a ser un Zoom. De modo que recomiendo para quienes puedan quienes puedan tener disponible conforme al horario que señalaron al momento de inscribirse, estén presentes en el Zoom. Vamos a enviar el día anterior las coordenadas del encuentro, y como esta cursada se desarrolla en el marco de la pandemia, bueno, vamos a tener en cuenta este contexto para la cuestión de la presencialidad. Es decir, recomendamos que todas y todos estén presentes, pero no va a ser tomado como inasistencia la no asistencia al Zoom de la clase del encuentro número 6, que es el siguiente encuentro de esta cursada. Como única recomendación para el encuentro, les dejo nomás la posibilidad de que formulen una pregunta, una inquietud o un comentario cada uno de los inscriptos a la materia en este práctico. Quienes no lo hagan, bueno, no van a ser de ninguna manera calificados por esto, sino que recomendamos que cada uno o cada una tenga una pregunta, un comentario, una observación para enriquecer el diálogo en el encuentro número 6. Por lo demás, bueno, anticiparles que del encuentro número 7 al número 7, 8, 9, 10 al número 11 vamos a tener las clases nuevamente en este mismo formato, pero que consideramos una instancia de aprendizaje válida y necesaria, aún en este contexto tan difícil, la posibilidad de hacer un Zoom con todos ustedes. De modo que vamos a encontrarnos en la clase número 6 en un formato que permita el intercambio. Ninguno va a estar silenciado, de modo que va a ser fundamental que haya cierto orden para poder desarrollar la clase sin que se superpongan todas las voces. Así que bueno, nos veremos entonces en el encuentro número 6, que a diferencia de los otros 10, los 5 anteriores y los 5 siguientes, va a ser en formato Zoom. Hasta entonces, hasta luego.